Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a resolver la sección de historia correspondiente al simulador número 15 para el examen de Comipems. Esta sección arranca por la pregunta número 35 en donde nos dicen la actividad más importante de Inglaterra del siglo XVIII fue. Y para iniciar hay que recordar que si estamos hablando del siglo XVIII nos encontramos en plena revolución industrial. Recordemos que en la revolución industrial se crea la máquina de vapor. Por lo tanto, lo que se va a requerir es mucho carbón para poder echar a andar estas máquinas de vapor. La naviera, es decir, los barcos eran muy importantes para Inglaterra. Sin embargo, todo esto era para hacer funcionar su industria textil. Por lo tanto, la actividad más importante de Inglaterra en ese momento va a ser la industria textil, que es la respuesta correcta. Para la pregunta número 36 nos dicen, los inventos chinos fueron, y entonces hay que relacionar cuáles son los inventos que nos legaron los chinos. Ellos van a inventar la brújula, el ábaco y la pólvora que utilizamos para los fuegos artificiales. La opción que relaciona estos elementos, que serían el 1, el 3 y el 4, nos damos cuenta que es la opción A. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Continuamos con la pregunta 37, donde nos piden elegir dos características políticas de las sociedades agrícolas de la antigüedad. Nos estamos refiriendo a los egipcios, a los fenicios, nos estamos refiriendo a los persas, etcétera. Y entonces hay que recordar que la democracia es un invento de los griegos, pero que realmente se va a aplicar hasta la modernidad. Todas estas sociedades van a ser teocráticas, es decir, que todos los gobernantes van a estar asociados o relacionados con los dioses. En Egipto los faraones, por ejemplo, y van a ser despóticas, puesto que estos gobernantes van a colocar en puestos de poder a sus parientes, a sus esposas, a sus hijos, etc. No pueden ser republicanas porque esto es posterior a la democracia y los parlamentos forman parte de la democracia. Por lo tanto, tenemos que buscar qué inciso relaciona los números 2 y 3, nos damos cuenta que es la opción C. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta 37 es la opción C. Para proseguir, leemos ahora la pregunta número 38 que nos dice, ¿qué otro nombre recibe el Imperio Romano de Oriente? Pues bien, para eso necesitamos ahora ubicarnos en el espacio y nos encontramos con este mapa. Nos damos cuenta que en la parte superior siempre vamos a encontrar el norte. En la parte inferior tenemos el sur. Y como lo podemos ver aquí, vamos a tener el occidente y el oriente. Estos se corresponden con el sol se va a ocultar por el occidente, es decir, por el oriente, o mejor dicho, perdón, por el poniente, mientras que va a estar saliendo por el oriente. Una vez aclarado esto, nos damos cuenta que precisamente de este lado tenemos el Imperio Romano de Occidente y de este lado tenemos el Imperio Romano de Oriente. Recordemos que en el caso de nosotros, por ejemplo, como mexicanos, sabemos que somos occidentales, mientras que los chinos son orientales por encontrarse del lado oriente del mundo. El Imperio Romano de Oriente tenía su capital a esta altura, que es donde se encontraba Constantinopla, mientras que el Imperio Romano de Occidente lo va a tener por acá, que va a ser Roma. Esto se debió a que el emperador Teodosio se vio en la necesidad de dividir toda esta región en dos partes y se las entregó a cada uno de sus hijos. En el caso del occidente, a su hijo Honorio, y en el caso de Oriente, a su hijo Arcadio. Para llegar a la pregunta que nos están realizando, el Imperio Romano de Oriente va a ser conocido posteriormente por el Imperio Bizantino y su capital va a ser Bizancio. Bizancio que después va a ser conocido
como Constantinopla. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta debería de ser la opción B, ya que al Imperio Romano de Oriente también se le conoce como el Imperio Bizantino. El Imperio Germánico forma parte del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Otomano es posterior al Imperio Bizantino. En algún momento el Imperio Romano de Occidente va a ser un imperio carolingio y evidentemente árabe no tiene nada que ver en este caso. Después nos preguntan, ¿el Renacimiento tuvo como base filosófica al? Hay que recordar que el Renacimiento marca el final de la Edad Media, más o menos en el siglo XV-XVI, y vamos a desplazar a toda la teología y a toda la religión, y entonces va a ser el hombre el que va a tomar el centro de importancia. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta debería de ser el humanismo. El cristianismo es la doctrina predominante en la Edad Media, por lo tanto, aquí no nos importa, y el positivismo y el marxismo van a ser posteriores al Renacimiento, y en este caso el idealismo no lo consideramos. Para proseguir, analicemos la pregunta número 40, donde nos dicen, el absolutismo, forma de gobierno predominante en Europa entre los siglos XVI y XVII, tuvo como principales características. Analizando esto, nos damos cuenta que instituir la división de poderes evidentemente no tiene nada que ver con el absolutismo, porque si dividimos entonces esto ya no es absoluto. Esto lo podemos descartar. Establecer la soberanía popular evidentemente tampoco tiene nada que ver con el absolutismo. Consolidar un fuerte poder centralizado, esta debería ser la opción correcta, puesto que esto es absoluto. Establecer libertad de comercio, esto va a llegar hasta después de la Revolución Industrial, por lo tanto es posterior a estos siglos. Y regirse bajo una constitución política es propio de las democracias, que va a llegar mucho después de esto. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción C, consolidar un poder fuerte y centralizado. Nos vamos ahora a la pregunta número 41, donde nos dicen, ¿cuáles son algunas de las aportaciones mayas más sobresalientes? Ya habíamos visto que la brújula es un aporte chino, por lo tanto, esto no corresponde a la respuesta. Ya habíamos visto que el ábaco también es un legado chino. La imprenta también se inventó en China, aunque después se va a volver a reinventar en Europa, entonces por lo tanto esto no aplica. La escritura y la herbolaria, bueno, la escritura la van a inventar distintas culturas a lo largo de la historia, por lo tanto esta opción no aplica. Nos queda la opción B, el uso del cero y la predicción de eclipses. Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta sería la opción B. A continuación tenemos la pregunta número 42, donde nos dicen, ¿cuáles de los siguientes hechos tuvieron lugar antes de la caída de Tenochtitlán? Y recordemos que Tenochtitlán va a caer en el año de 1521 bajo la invasión de Hernán Cortés. Todas estas opciones, la publicación de las obras de Bernal Díaz de Castillo va a ser posterior a 1521, los viajes de Alejandro Humboldt van a ser posteriores a 1521, los viajes de Cristóbal Colón son anteriores a esta fecha, porque primero tuvimos el descubrimiento de América, y habrá que recordar que el descubrimiento de América va a ocurrir en el año 1492. Luego tenemos el primer viaje de la nao de China. La nao de China es una ruta comercial que se va a establecer entre precisamente China, España y la Nueva España. Por lo tanto, esto es posterior a la caída de Tenochtitlán. La muerte de Cuauhtémoc va a ocurrir después de la caída de Tenochtitlán. Por lo tanto, la opción correcta aquí debe ser la opción C, los viajes de Cristóbal Colón. Luego nos preguntan, ¿cuál es el grupo más privilegiado durante lo que va a ser el virreinato de la Nueva España? Nos van a dar las siguientes opciones:
los criollos, mestizos, indios, peninsulares y mulatos. Hay que recordar que los criollos son hijos de españoles nacidos precisamente aquí en la Nueva España, y los peninsulares son españoles que nacieron en España, y recordemos que España junto con Portugal forman parte de una península, y precisamente es este grupo el que va a tener todo el privilegio durante el virreinato. Los criollos no podían ejercer cargos de poder político en la Nueva España, mucho menos los mestizos, los indios o los mulatos, que forman parte de las castas de el virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta debe ser la opción D. Son los peninsulares los que tienen los mayores privilegios en la Nueva España. De este modo llegamos a la última pregunta de esta sección, que es la número 44, donde nos piden: indica dos de las organizaciones semi-secretas que van a intervenir en la política de México cuando éste recientemente se independiza. En ese momento, uno de los grupos más fuertes son las logias masónicas. Muchos de los gobernantes o de los dirigentes políticos durante esa época, como por ejemplo Benito Juárez, etcétera, sabemos que son, mejor dicho, que fueron masones. Ahora, ¿quiénes buscan hacerse con el poder? Pues son los liberales, quienes se están contraponiendo a los conservadores o a los realistas. Por lo tanto, la opción que relaciona el número 1 y 2 debe ser la correcta, y nos encontramos con que corresponde al inciso E, que sería la respuesta correcta. De este modo, hemos llegado al final de las respuestas correctas para esta sección. Hasta luego.